Cuando Richard me extendió la invitación para venir hoy con ustedes a tener el tema, lo primero que me inundó la mente fue, ¿de qué voy a hablar? Creo que esta es la principal problemática que tenemos a la hora de tener una reflexión. Y esta semana, al abrir la nevera de mi casa, ¡pum!, se me encendió el bombillo y dije, aquí está, de esto voy a hablar. Pues al abrir la nevera, esta parecía más un lienzo en blanco que un sitio para guardar alimentos. No habíamos tenido tiempo para abastecernos, las tareas diarias nos consumieron y solo teníamos un limón viejo olvidado, medio paquete de leche y un tupper con algo que ya ni recordaba lo que tenía. Cerré la nevera, me reí y pensé, esta nevera está en ayuno y no me ha avisado. Bueno, este suceso me trasladó a una vivencia que tuve en mi infancia. Cuando tenía alrededor de unos 11 años, atravesó por mi ciudad el huracán Ike, uno de los huracanes más devastadores en la historia de mi país. Su impacto fue terrible en muchas provincias, especialmente donde yo vivía, en Holguín. Lo principal o lo más impactante de la situación fue que la alerta del peligro inminente nos llegó muy tarde, porque la información principalmente estaba basada en un huracán que recientemente había pasado en el extremo occidental de mi país y las zonas que iban a ser afectadas por el nuevo huracán Ai, pues realmente la alerta llegó muy tarde. Recuerdo ese día que iba a impactar el huracán en nuestro sitio. Fue un caos total. Las personas estaban realmente desesperadas, corriendo, buscando comida, agua, velas. Mis abuelos, que en aquel entonces yo vivía con ellos, salieron a abastecer la casa. A mí me encomendaron la tarea de visitar negocios cercanos para conseguir lo que fuera. Cuando regresé a casa ya comenzaba a llover. Lo único que pude conseguir fueron 3 botellas de refrescos y un par de panes. Y bueno, teníamos la nevera prácticamente vacía. No estábamos preparados para lo que se avecinaba. Y no solo nosotros, sino la mayoría de las personas, porque realmente no se nos avisó con antelación. Pasamos 2 semanas sin electricidad. Los primeros días ya consumimos todo lo que teníamos en la nevera. Luego mis abuelos se las tuvieron que ingeniar para hacer milagros gastronómicos. Y gracias a Dios por la ayuda de vecinos, de amigos que siempre extienden una mano, pero quedó grabada en mí la cara de mis abuelos, esa desesperanza, ese terror por lo que estaba avecinando. Y pues nada, al abrir la nevera de mi casa esta semana, pensé, ¿y si nuestra vida espiritual también está como esta nevera? Si nuestra vida está vacía, está desabastecida, no estamos abastecidos para el huracán que se nos va a venir. Muchos de nosotros pasamos la vida como si no hubiera huracanes espirituales, como si no fuera a venir nunca un día difícil. Vivimos corriendo, resolviendo, entretenidos, ocupados en 1000 cosas y no nos damos cuenta de que la tormenta puede llegar en cualquier momento. Y cuando llegue, ¿por qué llegará? Lo único que nos va a sostener es lo que hayamos guardado antes. Jesús relató una parábola registrada en Mateo 25 que se parece mucho a esta realidad. 10 vírgenes esperaban el esposo. Todas tenían lámparas, pero solo 5 llevaron aceite extra. Cuando se demoró el novio, las que no tenían aceite se quedaron fuera. Lo que sabían, las que esperaban, pero no se prepararon. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos con una fe sin aceite, con una nevera espiritual vacía, pensando que mañana llenamos, mañana oramos, mañana leemos la palabra? Y de pronto llega el huracán, una crisis, una pérdida, una lucha interna y no tenemos con qué resistir. La vida espiritual es como una nevera. Lo que pongas adentro es lo que vas a tener cuando más lo necesites. El Salmo 119:11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Esa es una nevera bien abastecida, con palabras, con oración, con adoración, con perdón, con fe. Pero muchos viven de emociones, de experiencias momentáneas, de palabras ajenas. Abren la nevera del alma y lo que hay es un eco, un vacío, o lo que es peor, cosas caducadas. Porque ese es el otro lado de la moneda. No basta con haber tenido alguna vez cosas buenas dentro, si no estamos conectados a la fuente. Si la nevera no tiene corriente, todo lo que hay dentro se echa a perder. Cuando vivíamos en Cuba, mi esposo y yo tuvimos que viajar por varios días. Cuando regresamos a casa y abrimos la puerta, nos golpeó un olor terrible. Fuimos a la cocina y al abrir el refrigerador no había palabras para describir lo que vimos. Todo estaba podrido, lleno y repleto de gusanos. Un desastre total. Nos pasamos horas limpiando, desarmando piezas por piezas, intentando quitar ese olor, ese desastre.
Todo había sucedido porque hubo un apagón y al regresar la corriente, el motor del refrigerador no encendió y pues todo se descompuso. Y así pasa con el alma. Cuando no hay refrigeración espiritual, cuando no hay luz, cuando no hay renovación, lo que antes era alimento se pudre. Lo que un día fue palabra viva se convierte en costumbre vacía. Guardamos cosas pensando que están bien, pero dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, nos desconectamos. Y lo que un día fue alimento se convierte en podredumbre. Heridas no sanadas, pecados ocultos, orgullo espiritual. ¿Cuántas cosas están contaminando nuestra alma porque dejamos de recibir el flujo del Espíritu? En Apocalipsis 3:16, Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte, pero es verdad. Un refrigerador tibio no conserva nada, y un corazón tibio, indiferente, desconectado de la palabra y de la oración, tampoco puede sostener la vida del Espíritu. Y aquí viene otra imagen que me encantó: las listas de compra espiritual. ¿Cuántas veces vamos al supermercado sin una lista? Terminamos comprando cosas que no necesitamos, dejándonos llevar por el impulso, olvidando lo esencial y a veces gastamos más de lo que deberíamos. En lo espiritual también pasa. A veces llenamos nuestra vida con cosas que nos distraen, pero no nos nutren. Invertimos tiempo en redes, en trabajos, en mil cosas, pero no alimentar el alma. Dejamos lo esencial, la palabra, la presencia de Dios para cuando haya tiempo. En Colosenses 3:2 se nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy más que nunca necesitamos tener una lista espiritual clara, fe viva, no fe rutinaria, oración sincera, no solo automática, amor real, no solo palabras, perdón verdadero, no resentimientos disfrazados. En Gálatas 5:22 al 23, Pablo nos da una hermosa lista de compras. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Eso es lo que estamos comprando cada día? ¿O estamos llenando nuestro carrito con quejas, enojos, envidia, ansiedad, comparaciones, amarguras? Hoy Dios nos está llamando a revisar nuestra nevera espiritual, a ver qué hay dentro. ¿Está vacía? ¿Está sucia? ¿Está llena de cosas caducadas? ¿Está conectada a la fuente de poder que es Cristo? ¿Lo que hay en nuestra alma está fresco o ya se está empezando a dañar? ¿Estamos preparados para la tormenta o nos tomará por sorpresa? Porque los huracanes espirituales sí vendrán. No se trata de si llegarán, sino cuándo. La enfermedad que no esperabas, la pérdida que rompe el alma, la lucha interior que no te deja dormir, la sequía espiritual que no avisa. Y cuando eso llegue, no podrás improvisar una fe sólida en medio de la tormenta. Lo que tengas guardado será lo que te alimente, lo que te sostenga, lo que te mantenga en pie. No te quedes con las manos vacías. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma con manjares. No esperes a que el huracán toque la puerta para empezar a llenar. Ven a Jesús, el pan de vida, el único que puede alimentar tu alma de forma eterna. Él dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús nos llama hoy a revisar, limpiar, llenar y mantener fresco nuestro interior. Hoy Él quiere llenar tu nevera, no con cosas que se echan a perder, sino con su presencia viva, con paz, con gracia, con dirección. Ve al supermercado del cielo y pon en tu carrito la palabra, la oración, la adoración, y empieza a llenar tu interior con lo eterno, lo que realmente nutre, lo que da vida, porque vendrán tormentas y lo que tengas dentro marcará la diferencia, porque cuando estás lleno de Dios, ni la tormenta podrá vaciarte. Amén. Qué interesante. A esto le llamo yo inspiración, de verdad. Creo que es una de las parábolas más inteligentes que he escuchado, Taimi, en mucho tiempo, de verdad. Enhorabuena por esta idea. Qué interesante idea. Esto de comparar la vida espiritual con la nevera. ¿Sabes?
En el apagón del otro día, el que, bueno, pues en algunos lugares de España supuso 15 horas sin conexión a la red eléctrica. A nosotros en casa nos dio un disgusto enorme tener que deshacernos de algunos de los productos que teníamos en la nevera, en la parte de arriba de la nevera, ¿de acuerdo? Porque estuvieron pues 15 horas a una temperatura inferior, lógicamente a la necesaria, y algunos de los productos pues ya no están en condiciones de ser pues suficientemente salubres, ¿no? Y la verdad es que resulta de verdad triste, ¿no? El tener que coger alimentos que estaban en uso y tirarlos, tener que tirarlos a la basura para evitarte un problema, ¿no? La verdad es que me hacías pensar, y fíjate que últimamente, precisamente porque se han sumado, ¿no?, diferentes eventos todo seguido, y ha venido el famoso apagón del que vosotros, me temo, tenéis mucha más experiencia que nosotros, sí. Pues resulta que nos han invitado a pensar en muchas cosas, ¿no? Y es curioso porque me invitabas a pensar y a hacer un paralelismo con lo que decías, con alguna de las reflexiones que también se ha hecho estos días, sobre cómo estamos preparados. Me encanta la idea de hablar de la nevera del alma, y de pensar si en esa nevera, como tú nos decías, habrá eco o habrá un vacío o habrá cosas caducadas, ¿no? Y cosas que se han estropeado, que se han podrido y que evidentemente no sirven para nada. Y es verdad, hay pocas cosas menos agradables que una nevera sucia, por ejemplo, ¿no? Una nevera que no está en condiciones y que no tiene los alimentos suficientemente frescos y que no está suficientemente limpia, que huele a fresquito, ¿no? Y que huele a limpio cuando la abres. De manera que es una idea muy interesante para hacer un paralelismo con la vida espiritual. Y me invitabas a pensar en esa lista de la compra espiritual, también en el concepto del kit de supervivencia, del que tanto se ha hablado, ¿no? Y hemos descubierto en el apagón que mucha gente echó mano de algo que a los que hacemos radio nos ha encantado, ¿no? Que es la famosa radio a pilas, el transistor a pilas, ¿no? Y yo pensaba, cuán interesante es que al margen de todas las conexiones que podamos tener por ahí, tengamos esa radio a pilas que nos conecta con el de arriba, ¿no? Esa oración, que es la forma de conectarnos con él. Y me parece muy inteligente que hayas enlazado en la cuestión también de el aceite que tenemos que tener en nuestras lámparas para estar preparados. Qué interesante. Cuidemos de nuestra nevera, de la nevera del alma, tengámosla limpia, fresquita y llena de alimentos saludables, de alimentos ricos, tengámosla conectada a quien nos provee de la energía suficiente para que esté efectivamente en condiciones. Y hagamos una lista de la compra espiritual, ese kit de supervivencia en el que tenemos que tener todo lo que sea necesario. ¿Cuáles serán nuestras pilas espirituales, por ejemplo? Y todo aquello que necesitamos para seguir conectados. Pues me invitas a hacerme muchas preguntas y a hacer también respuestas y a pensar en lo limpia que está o no mi nevera espiritual. Así que gracias por la reflexión, porque de verdad que me parece muy, muy interesante y muy oportuna a todo esto. Antón, ¿por dónde empezarías? ¿Qué te parece? A mí me ha llamado mucho la atención y la relación es fácil de establecer en la tardanza en el aviso, ¿no? Todas las vírgenes también esperaban al esposo, pero tardó y cuando de repente se presentó el novio, y en este caso se presentó la tormenta o el huracán, te pilla pues sin la debida preparación, ¿no? Corre y ya ves tú que en un caso de crisis unos refrescos de poco pueden servir de ayuda. Claro, todo suma, pero realmente hay cosas que sí que son esenciales, ¿no? Así que la realidad es esa, ¿no? El esposo viene, la tormenta se cierne sobre nosotros, lo que debemos de hacer es una preparación consciente de eso. Por eso hemos de pensar en las cosas de arriba más que en las de la tierra, ¿no? Y claro, todo depende de lo diligentes que seamos en ese habituallamiento de esas neveras que están en nuestra casa o en nuestro corazón, ¿no? Que además ya sabemos que la Escritura dice: venid, comprad sin dinero, sin precio, es gratis. Solo tenemos que ir a ese supermercado y pasar por la banda y tú puedes ir cogiendo pues un tiempo de lectura, un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de descanso, de recreación. Elige lo que a ti más te satisface. Todo está ahí, en esas estanterías. Deseoso Dios de que nosotros nos sirvamos, ¿no? Pero anda que prefiero ir al otro comercio y me voy a comprar unos CDs porque luego voy a grabar una música, porque luego voy a ir al otro sitio, porque el concierto que dan allá, porque yo qué sé, lo que nos distrae, y pasamos de largo. Y cuando queramos que veamos que nos falta aceite, pues tal vez la puerta de ese supermercado esté cerrado y ya no haya más provisión. Entonces es verdaderamente una importante reflexión, porque las crisis llegan. Al final se presentan en nuestra vida y de lo que hayamos atesorado será lo que nos servirá para poder salir adelante en esas circunstancias a las que tengamos que hacer frente.
Juanfra, ¿qué te parece? ¿Qué tiene que haber en nuestra nevera? Pues también nos ha dado claves, ¿no? Pero seguramente cada uno de nosotros la llenaría de manera diferente y pondría el acento en una cosa o en otra. Hay cosas que no pueden faltar, ¿no? Y que es necesario, ¿no? Para estar bien alimentado. Es que me ha gustado mucho, Taimi, cuando dices que nuestra nevera es como nuestra vida espiritual, o nuestra vida espiritual es como una nevera, porque necesitamos prepararnos porque van a venir tormentas y apagones. Y me temo que la gente estamos más en el disfrute y en el placer, y vivimos en una época en la que, por ejemplo, toda la oferta culinaria y todo el desarrollo y todos los concursos que hay de Masterchef y cosas así, más que nunca, más que nunca ese desarrollo por desarrollar un buen paladar y por desarrollar y tener muchos elementos de la cocina y tener elementos de calidad, pero estamos enfocados en el disfrute únicamente, y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque está bien, hay que disfrutar lo que tenemos y hay que hacer un buen uso, pero hay que estar preparados también, y ahí me temo que vivimos tan al día, tan al momento, que no somos conscientes de lo que está por llegar. Y ahí donde el cristiano está llamado a estar alerta. Y entonces cuando aparece lo que tú decías, las vírgenes, cuando lo que estábamos comentando. Y desgraciadamente creo que todos estamos medio... nos puede el sueño, ¿no? A cada uno de nosotros. Y estamos en otras cosas. Así que hay que prepararse bien. Hay que prepararse bien con una buena nevera. Uh-huh. Y hay algo que querría comentarle también a lo mejor a Taimi, porque... una de las cosas que se decía estos días en España, y yo lo leía de algunas personas, recuerdo que me escribió hace pocos días al programa de radio justo después del apagón, alguien que nos escucha precisamente desde Cuba, vía internet, y él nos decía, ahí en España os quejáis porque habéis tenido un día de apagón y aquí nosotros estamos continuamente sufriendo cortes de luz, estamos más que acostumbrados a estas cosas y vosotros os quejáis por un día, ¿no? Y esto me invitaba a pensar, ¿no? Aparte de a veces lo quejicas que somos, que también es verdad, aunque es un fastidio, hay gente que evidentemente ha tenido un problema importante con esto del apagón y ha tardado días en recuperarse, eso es cierto. Pero es verdad que la gran mayoría de la gente, pues a lo mejor nos hemos quejado bastante de vicio, ¿no? Y Taimi, es verdad que una tormenta te ayuda también a aprender, ¿no? Y te ayuda también a desarrollar resiliencia para la próxima tormenta y te ayuda también a afrontar las tormentas que van a venir, ¿no? Sí, justo al siguiente año de Like pasó otro huracán, pero gracias a Dios bajó de categoría y ese sí que no nos pilló por sorpresa. Ya 2 semanas con antelación mis abuelos estaban comprando cosas, comida y demás, poniendo tablas en las ventanas porque eso sí, también la casa estaba un poco maltratada y la pasamos un miedo terrible. Parecía que la puerta la iba a arrancar la furia del viento y eso nos pasó el siguiente año. Y al final es que así nos pasa con la vida espiritual. Uh-huh. Es que me temo que dale. Nos pasa eso, de que vamos al Carrefour de turno, a la tienda, tal, justo cuando tenemos la urgencia, y entonces cuando seguramente iremos a la estantería tal y no vamos a obtener lo que necesitamos. Entonces, sí, es muy importante eso, esa previsión. Y claro, ahí donde yo creo que tenemos nuestro hándicap, nuestro caballo de batalla, donde a veces no estamos bien alerta para estar el día a día. Yo estoy seguro que en medio de esa crisis, de ese huracán, seguro que la reflexión de muchas personas sería: ¿cómo no me he aprovisionado antes? ¿Cómo no he puesto las tablas sobre las ventanas? ¿Cómo no he fortalecido esta puerta? ¿Cómo no? ¿Qué tendría que haber hecho yo que sabía que debería de hacer antes de estar inmerso en esta crisis, ¿no? En ese momento uno recuerda que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pues eso es... Claro, Antón, ¿cuál es el alimento para el alma del cristiano? ¿Cuál es el principal sustento? ¿Cuál sería ese alimento imprescindible? Yo creo que lo ha dicho Esther esta mañana, esa sincronización con nuestro Creador. Ese saber que su ley está en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces todo lo demás gira en torno a eso. Digamos que tenemos eso, pivota nuestra vida con otro sentido que... estando aquí nada más que en las cosas de aquí abajo, no, por favor, que es que tenemos que poner en el centro a nuestro Salvador, claro, y de ahí esperar el cumplimiento de las promesas. Es que además Jesús, ¿quién dice Jesús qué es o quién es? Dice: yo soy el pan de vida. Claro.
Es que, si te tienes que alimentar... El que a mí viene, lo ha dicho Taimi, no tendrá hambre, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Además es que seremos una fuente de agua que salte para la vida eterna, si vamos a él, ¿no? Así que hay tanto ahí, es donde hay que escudriñar. Es verdad que si el maestro nos atrae, al final sus enseñanzas se van fijando en nuestra vida. Pero claro, hay que tener esa conexión, esa relación, que puede estar descuidada. Pero como dice el refrán, ¿no? Solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces vamos a recurrir a Jesús? No, Jesús, ayúdame, cuando ya estemos. Y seguramente seguramente no, Jesús está al lado tuyo, pero ¿cómo no desesperarnos cuando venga ese huracán personal? Pues no hay más secreto, lo decimos continuamente, tiempo para lectura, tiempo para oración, tiempo para convivir con los amigos y con los hermanos. Y eso es una inversión, eso es el ir al supermercado de la gracia para comprar, como tú decías de Apocalipsis, acércate a mí, déjate de estar dando vueltas con cosas que no te nutren. Crees que eres rico, crees que estás bien sano, crees que estás bien nutrido, y dice Jesús... Eres pobre, ciego, desnudo, estás raquítico y estás enfermo. Y pues vente al médico que te puede curar. Crees que tú eres tal, claro. Pero no es yo así. Qué sé, yo de nutrición sé mucho, ¿no? Le decimos incluso a Jesús, a mí qué me vas a decir a mí, si yo tengo, ¿no? Y Jesús nos tiene que plantar la realidad de cada uno de nosotros, y es que sin Él vamos perdidos y estamos abocados al fracaso. No, y además, para terminar, lo hilo también con lo que decía al principio, una mente colectiva, que también es lo que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Estamos invitados a pensar también en colectivo, ¿no? Y en ayudarnos unos a otros. Me recordaba también el texto de, animándoos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Que son palabras de esperanza y son palabras de buenas ideas de futuro y de buenas perspectivas. Es posible también, porque nos pregunta Taimi si estamos preparados, que, parte de esa preparación también sea una cuestión colectiva. Quiero decir, dedicamos tiempo no solo a nutrirnos nosotros, sino también a ayudar a que otros vayan llenando su nevera. Porque esto puede ser un trabajo también colectivo. Podemos ayudarnos, podemos invitar a los demás, podemos también, ¿no?, decirles, oye, pues abre la puerta de tu nevera y venga, vamos, no sé incluso si hacer la compra juntos, que también puede ser, ¿verdad?, apoyándonos unos a otros y dándonos ideas también. A veces hay gente que está muy perdida y que no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces cuando se acercan ciertas tormentas, sobre todo las tormentas colectivas, podemos ser dos grupos de personas. Los que están dando más miedo a la gente. Ahí viene la tormenta, fíjate, el apocalipsis, fíjate lo que va a ocurrir, el Armagedón y todas estas cosas. O a lo mejor les podemos decir, oye, ¿sabes qué? Esto va a ir fatal, pero va a ir fatal porque está profetizado y justo después de eso va a ser lo bueno y esto va a terminar francamente bien. Y en esa tormenta tenemos herramientas para poder pasarla. No te preocupes, que la tormenta terminará y esto va a ir mejor. Son planteamientos muy diferentes y me da la sensación de que a veces hay gente que está desconectando, ¿sabes?, la luz de la nevera de los demás. Y me invita a pensar también en lo que podemos hacer unos por otros, ¿no?, con respecto a esto. Ser cuidadosos con nuestra nevera particular, pero ayudar a los demás a que llenen la suya. No sé qué os parece, así para terminar. ¿Alguna idea? Esto me trasladó durante el huracán, los primeros días que estuvimos sin electricidad. El vecindario nos reunimos y le llamamos lo que allá se dice caldosa. Con un poco de carbón, de leña, una olla grandísima, pues entre todos, que si plátano, malanga, un trocito de carne, y se hizo un caldo para entre todos compartir la comida, y es lo que nos dice. También recuerdo, cuando mi mamá viene a casa, nos visita, siempre me llena la nevera. Si yo se lo digo, me encanta cuando vienes porque la nevera ya cuando la abro se ve tan hermosa, tan llena, y es que tenemos siempre también muchas personas que nos recargan espiritualmente y realmente necesitamos de esas personas y también nosotros ser y dar apoyo a los demás. Solo una cosita muy cortita, y es que en el siguiente huracán, a pesar de ser de menor fuerza, se había aprendido la lección. Estoy seguro que cada una de las personas que nos escuchan, que han pasado por sus crisis, saben que no están exentos de tener que afrontar una siguiente. Entonces se trata de hacer provisión ya. ¿Qué vas a hacer ante la próxima situación difícil que tengas que afrontar en tu vida? Pues debes de prepararte desde este mismo momento, ya para ese... Empieza con tu kit de emergencia, lo que no debe faltar en tu nevera o en tu vida.
Lo que no debe faltar y lo que hay que quitar. Claro. Porque, Esther, tú decías, Taimi, nos hierve la cabeza, ¿no? No solo es hacer acopio de cosas que necesitamos de primera necesidad, es también eliminar lo que se pudre, lo que no nos alimenta. Y eso también nos cuesta. Tú decías, Esther, que tuviste que tirar cosas que se habían echado a perder. Imagínate cuántas veces decimos, no lo voy a tirar. Esto no lo voy a desechar. Y está ahí creando moho y contaminando otros alimentos. Mirad, esto en la vida espiritual también se puede ver. Malas relaciones, malos pensamientos, cuando nos enquistamos y nos quedamos ahí, y eso nos va pudriendo y nos va comiendo también otro, y se va transmitiendo a los que están a nuestro lado, ¿no? Esa amargura que muchas veces tenemos. Dar portazos en la nevera. Las quejas, ¿cuántas veces estamos con las quejas, ¿no? Sí, y cristianos quejosos, y cristianos malhumorados. Pues todo eso son malos alimentos, nos quita la energía, no nos nutre, al contrario. Entonces, todo eso también debería ir fuera. Hay que también saber quitar lo que dijo Jesús, ¿no? Que no es lo que entra al cuerpo lo peor, lo más dañino, sino a veces lo que sale, ¿no? Lo que contamina, ¿no? Y esa contaminación a veces la llevamos, ¿no? De que a veces nos hemos nutrido mal y a veces no son precisamente flores lo que transmitimos a los que están al lado nuestro. Eso es verdad. Oye, termino con una idea que me acaba de venir a la cabeza. Es verdad que es muy sugerente la historia esta, ¿eh? Suele decirse que, por ejemplo, aquellas personas que están a dieta tienen que evitar hacer visitas nocturnas a la nevera, ¿verdad? Es como, y de hecho hay gente que se pone un cartelito en la puerta de la nevera, aquí no vayas, y sobre todo entre horas, ¿no? Pues fíjate, en la nevera de la que estamos hablando, esa nevera está y debería estar, ¿verdad?, dispuesta a abrirse y cerrarse las 24 horas del día, en cualquier momento, y no hay ningún problema en que hagas visitas nocturnas, diurnas y a cualquier momento, porque todo lo que comas te va a nutrir y va a ser fantástico para tu vida. Al contrario, no se debe hacer dieta de esa nevera tan especial. Taimi, de verdad, yo creo que más de uno está tomando notas para hacer cultos, porque esto da para sermones y da para un montón de ideas muy chulas. Así que muchas gracias, porque sabemos que Dios a veces nos inspira de la forma más diversa, más curiosa, y en este caso esa nevera que necesitaba ya pues ir a hacer la compra, se pues tenía ha sido, que vaciar. de verdad, algo fantástico, ¿eh? Muchísimas gracias por esta idea, porque es muy útil y creo que nos va a dar ideas para hacer próximas parábolas, ¿verdad? La parábola de la nevera, estupenda. Así que gracias por esa primera reflexión. Y ojalá, efectivamente, la sigamos llenando de alimentos ricos, nutritivos y bueno, sigamos conectados a la verdadera energía que nos puede mantener hasta que Él venga, pues efectivamente, con todo perfectamente bien y perfectamente listo para cuando llegue cualquier problema. Gracias por ello. Vamos a decirle a Juan Luis que nos ponga algo de música, porque enseguida llegará la Escuela de Biblia.